Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, nuestro programita bien punche. Estamos muy contentos con nuestro programa, se lo digo con toda honestidad. Tenemos mucha gente que nos apoya, que nos ve y eso nos da mucha energía, mucha alegría aquí compartiendo el programa con mi gran amigo César Gutiérrez. César, ¿cómo estás? Bien, Guido. Aquí vamos, Y ¿no? escriben también, escriben a favor y Sí, en contra y no, contesto también. O sea que pero eso es lo bueno. bueno es las dos partes, ¿no? Claro, Que claro. nos critican, cosa que agradecemos mucho, porque eso nos ayuda a mejorar, y también, bueno, un poco de cariñito nunca está de más. Claro, y una contestación también en son de sorna no cae mal. Así que ahí estamos. Así es. Bueno, entonces, estamos en nuestro programa número 12, creo, si no me equivoco, y arrancamos comentando básicamente una noticia que llena todos los titulares del mundo, que es el equipo que está armando el presidente electo de Estados Unidos para gobernar ese país e influir en el resto del mundo. Y una de las personas claves que estábamos esperando era el nombramiento del equivalente de lo que sería en el Perú el ministro de Economía, allá se llama el secretario del Tesoro. Ha sido nombrado el señor Scott Bessent. Este señor Bessent, digamos, es un conocido en Wall Street, es una persona que ha manejado mucho inversiones de cortísimo plazo en la bolsa de los Estados Unidos, trabajó muchos años con el señor George Soros, que también es un gran inversionista de muy corto plazo. Aunque en el Perú, en la Bolsa de Valores de Lima, dice que lo estafaron en los años 90, George Soros en el Perú, Y yo he con escuchado acciones también de eso. Volcan. Y yo he escuchado eso también. Aquí perdió plata el señor Soros. Pero bueno, el señor Bessent entonces ha declarado, antes de que lo nombraran, pero ya seguramente tenía pensado una conversación o ya había tenido una conversación con el presidente electo, de que él cree firmemente en lo que es las tarifas o aranceles para ser usados políticamente. Miren lo que ha dicho, para ser usados políticamente en negociaciones comerciales con tus amigos y con tus enemigos. Escuchen bien. En segundo lugar, él cree firmemente en que el déficit fiscal no es algo muy grave o algo que merezca mucha preocupación. Para él es más importante bajar impuestos, escuchen, y desregular la economía. Y de alguna forma, la cereza del helado, de la torta, es que es un fanático del Bitcoin. Y claro, los inversionistas internacionales se ve que ya lo sabían, porque el Bitcoin cuando lo han anunciado y cuando ya se venía anunciando, ha volado, está cerca, De los 100 mil fluctuando dólares. de los 100 100 mil mil dólares. dólares. Es una subida tremenda. Y los que saben de esto, nosotros, por lo menos yo, no soy muy experto, pero me dicen que no para hasta los 120.000. Y entonces los que están metidos en este negocio, alas y buen viento, pero tengan cuidado que ya una vez se cayó Y mire, el año pasado, horrible. justamente, la caída es de 2 a 1. O sea, llegó a 40.000, cayó a Exactamente. 20.000, luego ha subido. Ahora justamente se viene advirtiendo a mucho timbero, es decir, cuidado, tranquilo. Exacto. Puedes ganarte en la subida para los que conocen mucho y te puedes Claro que sí. caer en la bajada que muchos pierden. Pero ha subido hasta 100. Trump es un fanático del Bitcoin y este señor es un operador, ha venido operando con el Bitcoin y es el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos que respalda el uso del Bitcoin. Todos los anteriores llamaban siempre la atención y decían es peligroso, no tiene respaldo, etcétera, etcétera. Este señor dice va. Ahora, él es un financista, Totalmente, pero el totalmente, manejo de claro. la economía, las finanzas es parte nomás. Exigen más cosas, Claro, ¿no? entonces yo creo que les va a pasar lo mismo que a Argentina, ¿no? Que Mm, tienes un financista en el Ministerio de Economía, pero le falta hacer economía, la sí, parte claro, productiva y generar renta en claro. la parte de economía. Así es, Me, me totalmente pare- de me acuerdo. parece un exceso el hablar de la subida de aranceles. Te puede proteger contra el ingreso. Por ejemplo, ha nominado a Canadá subir el arancel, si mal no me acuerdo, 25% a los productos canadienses. Y hablaba de los productos viniendo de Chancay, ¿no? De poner un arancel relativamente alto, creo que Alguna cosa que mientras sea chino, ha dicho, mientras claro. sea de origen chino. Entonces, pero
ese proteccionismo puede llevar a una subida de precios al interior del país y te puede hacer no competitivo. Yo creo que eso no lo está viendo, lo está mirando como financista y como ejecutor de venganzas políticas, así lo está manejando. En el caso de Canadá, mira tú, yo no tenía, honestamente, no tenía idea, estuve investigando por qué esta agresividad contra Canadá. ¿Sabes por qué es progre Trudeau? ¿Será porque es progre Trudeau? Pero ¿sabes qué? En los últimos 12 meses han capturado 19.000 personas entrando ilegal a Estados Unidos por Canadá. Yo no sabía que había esta gran cañería de ilegales. Yo pensé que solo era por Del Sur, por México. México, ¿no? Yo pensé que era por México y resulta que no. Por Canadá es otra cantidad impresionante, sobre todo de gente proveniente del Asia, hindús sobre todo, que usan la entrada de Canadá para entrar ilegalmente a Estados Unidos y eso lo tiene también muy alterado al señor Trump, que es un gran, digamos, Tiene seguidor de... paranoia con la inmigración, que hay Exacto, ¿no? razones económicas, pero tampoco no podemos exagerar porque la mano de obra barata, sobre todo en Sí, Texas, pues. es una mano de obra de ilegales. Claro, pero Estados Unidos, si elimina a los ilegales, se quedan sin un restaurante porque no hay ni cocinero ni mozo, Y ¿no? trabajo en el sector agrícola. Y por supuesto, trabajo, y California, el sur de California se iría de la quiebra. Ahora, el segundo designado, un señor Bray, Chris Bray, secretario de Energía, petrolero, Exacto, gran aportante de la campaña de Trump, parece que así hay una es. constante de designaciones y aportantes, y la gran interrogante es cómo se va a manejar una lucha contra el ambientalismo, parece evidente, pero no es tan sencillo, ¿ah? Porque en Estados Unidos, en el sector agrícola, son productores de biodiesel y etanol, que tienen una serie de incentivos estatales, no federales. Yo creo que contra eso no va a poder. Y claro, habrá un incentivo a la exploración y explotación petrolera, pero hay muchos estados con políticas ambientales y Claro, favoreciendo el negocio del ambientalismo, que también es un negocio. por supuesto. Entonces, No, y otras personas que han nombrado son sorprendentes, ¿no? Más allá del señor Gaetz, que ya renunció, mejor dicho, retiró su, que iba a fiscal general, que iba ¿no? de fiscal Equivalente al general Ministerio de Justicia, y que ministro de le Justicia. sacaron información de temas de tipo sexual y también de consumo de drogas y demás. No iba a pasar por el El Senado, Senado, siendo republicano, no lo no iba a iba a aprobar pasar. de ninguna manera. Pero hay otros casos graciosos, por decir algo. La señora que han puesto de secretaria de Educación es una señora que está metida en el negocio del cachascán, del wrestling, como le llaman ellos, ¿no? Inversionista, empresaria de cachascán, no sé cómo entra en educación, y también en el caso Aportante de de campaña. aportante importantísima de campaña. Además, el señor Trump es fanático del cachascán. Ah, bueno. Sí, 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 asistía muy, muy seguido a estas grandes convenciones de campeonatos de cachascán. Y también Va a pelear por la educación, va pues. a pelear por la educación buena. Y también ha nombrado ministro de Urbanismo y Vivienda a un exjugador de fútbol americano, del National, ¿no? Football League. Ya. Y entonces ya hay gente que dice, no está buscando gente de mérito y conocimiento, está buscando leales a forro, ¿no? Claro, y eso no es la mejor manera de gobernar. Y por otro lado, el señor Elon Musk, que dice que va a ser la gran persona que gane la eficiencia en la designación y la gestión gubernamental, es un negociante, es un empresario. De primer nivel, Ahora, claro. el manejo del Estado es muy diferente. El Estado no se maneja como se manejan las empresas. Entonces, eso yo creo que lo tienen claro. Y me da la impresión que no van por el buen camino, ¿eh? No, no, va por un camino complicado y todos estos anuncios, por ejemplo, están generando, ¿no? Reacciones, digamos, eh, de ida y vuelta. Por ejemplo, el oro se cayó, rebotó, se ha vuelto a caer. El Bitcoin está volando, la bolsa voló, se cayó. El dólar ha perdido con respecto al euro y con respecto a otras monedas. Es decir, se está dando una volatilidad mayor en el mundo y eso no es bueno. La designación ha tenido mucho que ver, porque estas subidas fueron la expectativa de una persona que es promercado, que era Exacto, Trump, pero con las designaciones han venido estas oscilaciones. ¿Qué van a exacto. hacer gobernando? Porque hay que saber gobernar. Y creo que un empresario no necesariamente es un buen gobernante, ¿no? No, y la inestabilidad afecta a todo el mundo.
Eso sin duda alguna. Así que a tener mucho cuidado de aquí en los próximos 3, 4 meses para una vez que jure Trump ver cómo los mercados toman sus decisiones, ¿no? Mire, y nosotros después de la PEC, también con mucho cuidado. Lo primero Sí, que ha llegado es un barco lleno de automóviles eléctricos chinos de diversas marcas. ¿Ah? Eso ahí no va a ser bien tomado, por supuesto, por el socio de Trump, el señor Musk, que está en el Tesla, que es mucho claro. más caro que estos vehículos que son relativamente Ah, pero por baratos. supuesto, el Y van Tesla a no penetrar baja de el mercado 70 mil peruano, dólares, ¿ah? claro. El Tesla más sencillo está más o menos en 70 mil dólares. Claro, y estos están alrededor de 20, 25, es masivo, diversas marcas. Y la marca que no he visto todavía, y supongo vender otro barco, es BYD. BYD, ¿no? BYD, La marca de lujo claro. china de Pero autos esto viene una serie de eléctricos. marcas desconocidas, pero ya llegaron. Sí, Así pues. que es una realidad. Bueno, y un segundo tema importantísimo para nosotros es que está dentro de este contexto, miren ustedes, el globalismo estaba de moda a todo meter hasta hace poco, pero ahora está tomando fuerza los nacionalismos que van en contra de los globalismos. Y la mejor muestra de lo que les estoy diciendo es lo que está ocurriendo en las grandes cumbres globalísticas que habían, que eran pues APEC, COP, G20, G20, así es. todas esas, y las últimas han sido casi todas simplemente saludos así Declarativo, etéreos, declarativo. declaraciones sin ningún contenido, ¿no? COP16 en Cali, Colombia. Así es, El único, digamos, jefe de Estado y de gobierno Noboa, ecuatoriano, y si no a claro, Guterres hubiera quedado completamente desvirtuado, demerecido. exacto. Acuerdos, una declaración de Todas son un declaraciones. compromiso de evaluar la preservación de la biodiversidad en aguas internacionales. Fondo, nada. Sí, pues, G20, igual, Lula metió el tema de la transición energética, ¿no? Ha metido el tema del medio ambiente, pero igual declarativo en el G20, teniendo a los países que tiene que se oponen, esto no es. viene desde el fracaso, ¿te acuerdas de la reunión para la Amazonía? Que Claro. tampoco se logró absolutamente nada. Y Y, estos son estos nacionalismos que se están y, poniendo de el, moda en todo el mundo, ¿no? y el que más resuena es la COP29 que fue en Azerbaiyán, en Bakú. Claro, Este, que dicho de paso, yo estaba ahí en Bakú. No, ya, no por supuesto en la cumbre, ya, tengo otros años. Pero, ¿qué ha ocurrido? Supuestamente ahí se monitorea el avance de los compromisos medioambientales con mirar al 2030, compromisos que tuvieron en la COP21 en París. Bueno, no ha salido nada. Hay nada, un compromiso de aporte de 350 mil millones de dólares, pero para el año 2035, lo cual está demasiado lejos. Y la verdad lo han tomado como un fracaso y los compromisos se ve que no avanzan. claro. Y todos se lo han dejado. Veamos el próximo año que la reunión de la COP será la COP 30, que va a ser en Brasil, en Belén Pará. Eso es lo que hay. Fracaso de las grandes cumbres y ahí estamos complicados. Bueno, seguiremos en el siguiente bloque porque el material es abundante No, y el tema no queda hoy día corto. nos sobran noticias, ¿eh? Regresamos. Bueno, el tema internacional es abundante y se nos quedó en la agenda otros temas que están muy vigentes. El caso de Ucrania con Rusia, intercambio de misiles supuestamente disuasivos, cosa que no se entendía porque la iniciativa tomó Biden autorizando a Ucrania un ataque con misil largo alcance, respuesta rusa, misil hipersónico y gran duda a nivel internacional que sigue. Y mucho temor cuando se dio este intercambio, llamémosle esa palabrita, de misiles, el mundo se preocupó muchísimo y inclusive a mí me ha sorprendido la intervención de alguien que estuvo 16 años en el poder en Alemania, que era pues la dama de hierro verdadera de Alemania, la señora Angela Merkel, que después de 3 años de estar absolutamente fuera de la política, ha regresado y ha dado una conferencia espectacularmente interesante, donde llegó a decir que ella se opuso a la entrada de Ucrania a el acuerdo de la OTAN porque sospechaba que eso iba a disparar el conflicto que hoy día vivimos y Porque era un riesgo conocemos. para Rusia tener a Exactamente. un país cercano a la OTAN, miembro de la OTAN, en su frontera.
Exacto. Era una gran amenaza, era obvio que había una confrontación. Y lo segundo que ha dicho la señora Merkel, que también me parece interesantísimo, es que Alemania tiene ya que resolver su problema energético, que aquí tú lo has mencionado y yo también más de una vez, que el costo de la energía está asfixiando a la industria alemana, teniendo la posibilidad de comprar gas, y además Alemania fue la que construyó y financió los dos ductos que vienen de Rusia a abastecer, que cruzan por el mar Báltico y que eran una maravilla para esa industria que requiere energía más barata. Y entonces la señora Merkel le ha dicho al primer ministro alemán en funciones del partido opuesto, de la socialdemocracia, que su camino está equivocado y que va a perder las elecciones. Y yo también lo veo así. Claro, o sea, la socialdemocracia dando pase al socialcristianismo, que es Angela Merkel. Ahora, el antecesor de Angela Merkel, ella significó una continuidad en el tema energético en Alemania. Su antecesor dejó el cargo de canciller, que es el nombre que se le da al jefe de gobierno, y se fue a ser presidente de la empresa que construyó en Rusia, que construyó los gasoductos. Caramba. En el Báltico. Imagínate. Que ha permanecido hasta ahora. Entonces, Angela Merkel siguió con esa continuidad sabiendo que era un tema importante desde el punto de vista económico, y así se encontró el Nord Stream 1 casi culminado y dio pase al Nord Stream 2, que es el segundo gasoducto en paralelo. Nord Stream 1 ha sufrido un atentado fuera de servicio, el Nord Stream 2 estaba a punto de inaugurarse y por ahí el conflicto después ahí se ha quedado. Creo que van a tener que cambiar las posiciones porque Alemania le ha ido muy mal con todo este tema de las sanciones. No, muy, muy mal. La economía alemana ha sufrido una recesión y están perdiendo mercados los productos alemanes por un tema de costos. No pueden competir desde sus automóviles hasta todos sus productos pesados. Y al final ha llevado una gran dependencia europea de los Estados Unidos. Exactamente. Claro que sí. Su crecimiento este año no llegará al 1%. Y el tema energético ocupa un lugar preponderante. Ahora, a eso agrégale que acaba de haber elecciones en Rumanía que son realmente interesantes. Les cuento, el candidato que ha entrado primero a la segunda vuelta y que parece ser que gana también en segunda vuelta es un señor Colin Georgescu. Que es ahora la primera semana de diciembre. Exacto, ahorita, el 8 de diciembre es la segunda vuelta. Y este señor Georgescu, hasta el día antes de las elecciones, las encuestadoras le daban 5%. 5%. Ixos no sería el encuestador. Y ha sacado 23%. Ojo, 5 y ha sacado 23. Y era un señor que no hizo campaña, salvo con una herramienta, TikTok. Sorpréndete. El señor montó todo un sistema de TikTok con influencers en TikTok y ha logrado barrer más o menos con el 23% de la intención de voto en Rumanía. El utilizar las redes sociales en Europa para promocionar candidaturas es el segundo caso, porque el anterior fue el de Albice Pérez en España, claro, que ese fue youtuber. Con las justas. No fue tiktokero, fue youtuber, pero él a puro YouTube, sí, en pocas semanas, tener 3 eurodiputados. Sí, claro. Entonces, ahora, este señor Georgescu, les cuento algo más, es opuesto a la OTAN, o sea, a la NATO. Es pro-Putin, pro-ruso. Y pro-derecha. Y es extrema, no es derecha, es extrema derecha. La segunda persona que ha entrado con él a la segunda vuelta es una señora, Elena Lasconi, que por 2000... creo, ¿no? Sí, y que esa es centro-derecha. Claro. Digamos, una socialdemócrata. Claro, ella es una socialdemócrata, pero es muy liberal. Y entonces el que ha entrado tercero, que es más conservador, probablemente va a terminar apoyando al de extrema derecha, que es el que ha ganado en primera vuelta. Ese es más o menos el entorno que tenemos cada vez más en Europa, que son nacionalismos férreos, que son los que hace un rato mencionábamos, que están derrotando a los globalismos, ¿no? Ahora, hay un tema adicional en este asunto de Rumanía, porque acceso al Mar Negro. Claro. Pero no es el único acceso al Mar Negro prorruso, porque te ocurrió también en Georgia.
En Claro. Georgia también ha ganado un pro-ruso. Que han dicho que con trampa, Claro. pero ganó. Y bueno, su partido se llama Sueño Ucraniano, lleva 2 Claro. años en el poder y digan lo que digan, ya se quedó ahí, ¿no? Exacto. Y es prorruso. Exacto. Es prorruso también. Entonces, el acceso al Mar Negro tiene aliados prorrusos y es un tema que también complica a Ucrania, que ya está bastante disminuido por el tema de este intercambio de misiles que ha asustado al mundo, no ha asustado solo a Ucrania. Así es. Y no se olviden ustedes que en Italia Berlusconi era pro-Putin y la señora Giorgia Meloni es de la alianza donde estaba Berlusconi. Entonces, y también es de derecha. Y entonces la derecha... Y el Cavalieri, que fue presidente Cavalieri, del Milan. claro, del Milan. exacto, en la Canal época de deportivo. oro del Milan. Claro. Bueno, todos esos grupos políticos están más cerca de Putin que de Trump. Por supuesto. Ojo con eso, ¿ah? Mira. Aquí se ha producido una realineación muy importante de las alianzas en el mundo occidental. Mira, la señora Meloni ha declarado respecto al tema de Israel que en todo caso si arribara Netanyahu por Italia ella lo detendría ante el mandato de detención de la Corte Penal Internacional. Así que no la tiene tan fácil Netanyahu, digamos, en su país ni internacionalmente, porque ya Exacto. los aliados supuestamente de derecha comienzan a mirarlo como que lo que es, ¿no? Es un agresor que ha convertido a Israel de un país que se veía como víctima del holocausto y ahora victimario, ¿no? Exacto. Y miren, ¿cómo será la situación interna en Israel y las presiones contra Netanyahu, producto de esto que tú acabas de mencionar, que acaba de ponerse de acuerdo con un armisticio de 60 días con Hezbollah en lo que es la guerra que tenían en el Líbano? 60 días que Netanyahu acepte, 60 días de armisticio es una eternidad, porque de ahí vienen los siguientes pasos. Mira, y el tema es que tiene oposición al interior de Israel, claro. No ha logrado liberar los rehenes. El último ataque contra Hezbollah murió un rehén declarado por Hezbollah. Exacto. Y ha habido filtraciones de información de los servicios de inteligencia al mundo occidental contra Netanyahu, el cual ya tenía un proceso judicial que lo podía llevar preso. Que eso fue antes de todos los hechos de octubre del año pasado que motivó la invasión. Entonces, la suerte de él es difícil. Y la gran pregunta es cómo será el apoyo de Trump a Netanyahu, que supuestamente era incondicional. Bueno, han puesto de embajador norteamericano en Israel a un pro-Netanyahu. Eso sí ha quedado más o menos claro, pero la situación internacional se hace insostenible. Como dicen, en política los acuerdos se revisan. Claro. En los negocios, los contratos se renegocian. Así es. Pero acá yo creo que va un cambio de posición en los acuerdos internacionales. Totalmente. Es increíble esos cambios. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Aquí un poco lo que tocaba ver a nivel internacional. Sí, ¿Bajamos a América Latina o no? América Latina, Uruguay, claro que sí. Uruguay, mira, en el mundo la derecha y en Uruguay dejan a la derecha y se van nuevamente a la centro-izquierda socialdemócrata. Es bien interesante el caso del señor Yamandú Orsi. El señor Yamandú Orsi ha ganado con 49.8% al candidato oficialista del partido de gobierno. Entonces esto se regresa, como tú bien dices, de la derecha al centro izquierda. Y más bien en el siguiente bloque podemos comentar algo más porque conozco bastante la realidad de Uruguay. Yo he sido presidente de una naciones petroleras allí durante 2 años y podemos comentar varias cosas, pero lo veremos en el siguiente bloque, claro que el sí. tiempo nos agobia. Por supuesto. Regresamos. Amigos, aquí estamos de regreso y el tema que nos apasiona es el tema electoral en América Latina, porque a veces hay respuestas interesantísimas de analizar. Y como decía César hace un momento, de la derecha nos hemos ido a la centroizquierda en Uruguay con la elección del señor Orsi, que es un profesor de historia de Uruguay, es un historiador, una persona que viene de una familia muy modesta, muy humilde. Inclusive se destaca que su familia era de lo que acá en el Perú diríamos una pequeña bodeguita, ¿no?, de pueblo,
pero se educó, por suerte, bien, y hoy en día fue, digamos, el seleccionado por el famoso Mujica, ¿no es Pepe cierto? Mujica, Por el como famoso Pepe, que es el Pepe Mujica el que lo ha apadrinado para que finalmente sea el candidato de este Frente Amplio de izquierdas. que ya ha tenido a Tabaré Vázquez de presidente, que ha Claro, tenido a claro, Pepe al Mujica de propio Pepe, presidente, ¿no? que ha tenido alcalde de Montevideo también, Daniel Martínez, que justamente que te quería comentar y hablamos en el bloque anterior. Mira, yo entre el 2006 y el 2008 presidí una asociación de petroleras en Uruguay, Ajá. que se llama Arpel. Y uno de mis agremiados es la empresa petrolera Uruguay, que se llama ANCAP. Y justamente el presidente de ANCAP era Daniel Martínez, que luego se convierte en alcalde de Montevideo y que compitió en una primaria con Pepe Mujica para la presidencia de la República. Caramba. Ahora, lo que me decía Martínez, porque conversaba mucho con él, es que en Uruguay hay mucho diálogo entre las partes, inclusive en el hogar, no solamente entre familias, sino entre los empleados de la familia. Y él decía, mira, si no llegas a consenso con el empleado de la casa, no avanzamos. Qué interesante, qué Entonces, bien. claro, entonces lo que decía es, somos un país sumamente dialogante, y más allá de derecha y centro izquierda, la gente hay una muy vocación muy progre en Uruguay, y eso ha llevado de retorno al partido del Frente Amplio al poder, que ya lo habían tenido, como dice, con Tabaré Vázquez, lo habían tenido con Pepe Mujica, lo habían tenido con Daniel Martínez en Montevideo, y ahora con nuevamente Orsi presidente. Es un poco el sentir Sí, uruguayo, ¿no? claro que sí, es muy uruguayo, por decirlo de alguna Claro. manera. Ahora, este señor ha declarado, me pareció interesantísimo, que él es un centro izquierda, como quieras llamarlo, pero que él es un pragmático. Y le preguntaron, ¿pero usted profesa el marxismo? Y dijo lo siguiente, dijo, yo he usado herramientas marxistas para entender la dinámica y dialéctica de la historia de Uruguay, pero no soy marxista ideológicamente hablando y voy a tomar mis decisiones de manera pragmática y realista y no se preocupen de que aquí vaya a entrar ideología y distorsione nuestra percepción de la realidad. Me pareció interesante eso, te Por eso cuento. digo, son muy dialogantes, bastante progres, no son antisistema, son bastante, digamos, un socialdemócrata, son Sí, realmente. pues, eso es. Y así se maneja la economía uruguaya, un país pequeño, de 3 millones de habitantes, o Sí, sea, sí. pero se entienden los políticos y no hay esa confrontación viral Que existe en tenemos, otros que países, tenemos en claro, otros obvio. países. Entonces, Oye, ¿qué te parece lo de Chile? Presidente bueno, Boric, Boric ha sido acusado de violación. más que de violación, de, digamos, algo menos que violación, pero sí ciertas, a ver qué palabrita podemos usar. Intentona sexual. Exacto, una cosa de esas de hace muchos años atrás, pero está ahí en el candelero, ¿no? Y Boric ha perdido pues mucho de su radicalismo de izquierda también, ¿no? O sea, después de los contratiempos con las elecciones Sí, constitucionales, claro. ahí cambió todo, ¿no? Pero digamos, él lo hace por conveniencia, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, de la concertación chilena, que se derechizó. Sí, La pues. concertación, la concertación entra como un partido, con fuerte partido socialista, el demócrata cristiano, luego se derechiza, y cuando se derechiza pierde elecciones, termina perdiendo con Piñera, y luego Piñera, que no la hizo bien en su primer gobierno, necesitaba algo más radical, y aparece la Bachelet en el segundo periodo, pero apareciendo como una candidata ya netamente de izquierda, ¿no? Sí, Entonces, pues. los vaivenes que ocurren en Chile. Boric se ha ido suavizando, Tremendamente. pero por conveniencia, porque le estaba yendo muy mal Le en la estaba gestión de yendo muy gobierno. mal, sí, claro que sí. No ha encontrado otra solución a su gobierno, que se le está acabando y que yo creo que va a acabar, como se dice vulgarmente, sin pena ni gloria, ¿no? Ahora, Empezó con mucha gloria y va a acabar con mucha pena. ahora es muy impredecible lo que ocurre en Chile, ¿ya? Porque la derecha también está bastante desacreditada y dividida. Sí, claro. Digamos, José Antonio Kast, que es el líder de derecha, se disputa el espacio con Evelyn Matei. Evelyn Matei es una hija de un ex militar de la Fuerza Aérea Chilena, pero que es bastante confrontacional con la propia derecha. Fue uno de los mayores críticos del tema del sector energía en Chile, Evelyn Matei. Entonces no se sabe qué pasa con la izquierda, con la derecha, como tampoco no sabe con la izquierda. ¿Se parece un poco a nosotros?
Más o menos, más o menos. Ahora, mire, el gobierno tiene a Camila Vallejo, que es una activista del Partido Comunista en el gobierno, pero que tampoco comprende, ¿no? Ella tuvo mucha connotación en Chile cuando era una colegiala, cuando era Claro. la marcha de los pingüinos. ¿Te acuerdas cuando no querían que se pagar colegio de universidad, no? Claro, entonces, pero en Chile camina hacia eso. Sí, pues. Ahora, paseándonos en Chile, vamos a Argentina. A mí me sorprendió una encuesta en Argentina. La de Milei. La de Milei. La de aceptación. 56%. 56% en una economía donde se ha puesto las cosas bien duras, ¿no? Claro. Es impresionante eso. Ahora, yo creo que Milei está demostrando que tiene más de político de lo que nosotros pensábamos, ¿eh? Se volantea bien, diría yo. Se está Exacto. volanteando bien internacionalmente, ha ajustado brutalmente la economía, pero tiene una ventaja, ¿no? La ventaja que tiene un sistema de partidos de oposición desacreditado. Totalmente desacreditado. Eso le ha ayudado. Nadie, o sea, yo escucho mucho a un peronista que ha sido funcionario público de la época de Néstor, que se llama Guillermo Moreno. Y él decía que Milei va a entrar en depresión al segundo mes y al tercero no se levanta de su cama y se acaba el gobierno. Pero eso no ha ocurrido, ¿no? Al contrario. Ha ocurrido el 56% de aprobación. Pero además está usando el escenario internacional como pocos, ¿eh? Claro. Como pocos. Ahora, el tema Caramba. mira, la disminución de la inflación a un 2% mensual, que ha sido el último mes, que ha sido octubre, suena como un mérito. La gente todavía le da crédito. Pero el tema es que van a cerrar el año con más de 100% de inflación en el acumulado. Claro. Ahora, No, y la caída del PBI no es poco. Claro, la gran interrogante, ¿va a haber un rebote o no va a haber un rebote de la inflación? Porque si le rebota la inflación, ahí vamos a tener Ahí se problemas. acaba un poco el tema, ¿no? Claro, entonces, su principal opositor en el tema económico es su ex compañero de vivienda, del señor Milei, que es el señor Giacomini, que es un teórico de la economía, es un profesor, y dice, no, esto va a rebotar de todas maneras. Es que el tema cambiario no lo han resuelto. No lo ha resuelto. Ahí está todo el tema. Ahí tiene problemas, ¿no? Exacto. Y bueno. Y pasándonos a región, pasemos un poquito a Bolivia. Cuéntame, ¿cómo la ves? Mira, la crisis es terrible. Terrible. Los combustibles. Terrible. Mira, ¿qué es lo que ha ocurrido? El combustible, el diésel y la gasolina tienen un precio regulado. Ese precio regulado comparado con los precios peruanos, que son precios sincerados en Puno, cuestan la mitad. Toda la vida el contrabando fue de Bolivia a Perú, porque era mucho más barato. Ahora es de Perú a Bolivia por la escasez. Porque no hay. Porque no hay. Entonces, ¿qué ocurre? El combustible peruano que se está yendo de contrabando de Perú hacia Bolivia se vende a 5 veces el precio regulado. Con respecto al precio normal de Perú es 2.5 veces. Y eso genera un caos enorme. La pregunta es cómo sale. Entonces, Arce, que está en campaña, piensa sincerar el precio. Wow. Pero está ocurriendo lo que ocurrió a González Sánchez de Lozada. Tiene como opositor un activista conocido, que es Evo Morales. Y Evo Morales se trajo abajo a González Sánchez de Lozada. Claro. Y ahora se puede trabar abajo a Arce. Ahí hay una guerra a muerte. ¿Eh? Y el tema, en ambos casos, fue el económico. Así que ahora Arce, que fue su socio político, su ministro de Economía, claro, en conflicto con Evo Morales, que no lo puede detener hasta ahora, va a tener un gran activista de oposición que lo puede traer abajo en el gobierno de Evo Morales. De todas maneras, de todas maneras. ¿No? Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y la señora Kirchner, Cristina Fernández, parece que no va a lograr evitar pasarse una temporadita en la cárcel, porque es uno de los objetivos políticos que también maneja Milei para hacer sentir que él está manejando el sistema completo en Argentina, y la señora Kirchner ha tratado de salir a hacerle un poco la guerra política a Milei y no ha tenido éxito, ningún éxito. Parece que no la va a ir tan bien como a Carlos Menem, que tuvo un periodo corto de arresto domiciliario, luego se convirtió en senador provincial y terminó libre, ¿no? Exacto. Pero bueno, luego pasaremos al Perú. Yo creo que es importante en el siguiente bloque tocaremos Perú. Tocar nuestro terruño, que está un poco movido también. Regresamos. ¿Qué fue? Enrique. Listo.
Bueno, hemos hablado mucho internacional, vamos al tema local, y el tema local está muy movido en el sector energético. Primero empezamos por un pedido que ha hecho la empresa transportadora de gas del Perú para tener un ducto hacia el sur del Perú. Es decir, partir en Humay y Pisco, terminar moviendo hilo con gasoducto de $2.000 millones. La gran interrogante es de dónde sacar gas, porque el gas solamente hay para 15 años según declaración de parte. Y con eso no alcanza para financiar el proyecto. Claro, entonces la versión del ministerio era mira, pero yo tengo labores exploratorias en Madre de Dios, en la zona del Candamo. Esa ha sido la versión del ministerio. El Candamo, perdóname, es un parque, un bosque preservado, ¿eh? Es un bosque especial, maravilloso, lindísimo, que hay que cuidar y preservar, por si acaso. Mira, y ahí hay un tema que hay que explicar, ¿verdad? Móvil estuvo en esa área, o sea, en Madre de Dios hay 3 cuencas. Una de ellas está en el Parque Baguaje Sonene y le han llamado Yacimiento Candamo. El Candamo está al norte del Baguaje Sonene, pero se llamó Yacimiento Candamo. Móvil, cuando estuvo ahí, supuestamente descubrió 3 trillones de pies cúbicos de reserva de gas natural, cantidad importante, porque por ejemplo el lote exportador, que es el lote 56, tenía 2.5. Pero viendo los problemas ambientales que estás mencionando tú, Móvil dijo, mejor me voy. Es un parque nacional, Baguaje Sonene, y esto va a tener muchos problemas con los ambientalistas, mejor me voy. Eso es lo que ha promocionado el ministerio, pero ha promocionado 2 áreas más, y esa área más justamente el área nacional protegida del Candamo. Entonces, ese es el discurso del ministerio, el gas que falta saldrá de ahí. Y hace 2 semanas ha hecho un concurso de lo que llama un convenio de evaluación técnica. Un convenio de evaluación técnica es un trabajo sin ingresar al campo que se llama trabajo preexploratorio. Analizo información que dejaron antecesores, es decir, Móvil, analizo en gabinete eso, y eso me da indicios para poder entrar o no al terreno dentro de 2 años. Pero eso simplemente es un cuento, pues, porque en 2 años evaluarán la posibilidad y chocarás con los ambientalistas en el año 3. Claro. Entonces, esa apuesta por el Candamo es una apuesta ilusoria y la gran interrogante es ¿qué se le ocurrió al señor Rómulo Mucho cuando ha aceptado esta propuesta que todavía no le da la concesión? Pero no hay que preocuparse mucho del señor Mucho, porque acaban de bocharlo en el Congreso. Ah, sí, lo han censurado. Acaban de censurar al exministro, porque ya está censurado, ya eres exministro de Energía y Minas, y ha caído presa de su propia política de no manejar adecuadamente el tema del Reinfo. Y mira, pero en la censura, porque mira, ten en cuenta que no ha habido interpelación, ¿eh? Ha habido informe y directo a censura. Lo llamaron para que informe. Informó sobre el Reinfo y en el informe le tocaron el tema Petroperú también, con el cual también hablaremos. Pero el tema central es el Reinfo. Pero su ida corresponde a Reinfo y a Petroperú. Eso ha sido la censura. Así que ya está fuera. Y la pregunta es, ¿cómo se pensó manejar el Reinfo y por qué se fue? Bueno, ¿por qué lo fueron, no? Lo fueron porque además él siempre declaró Reinfo no, Reinfo no, Reinfo no, y sacó su ley que requiere 180 días para reglamentarla y que a fin de mes se acababa el Reinfo. Entonces, ¿cómo sacas una ley cuyo reglamento te va a tomar 180 días y que antes de eso, en 30 días, se te acaba la situación del Reinfo y te han bloqueado las carreteras desde hace 7 días? Y en menos de 30 ha ido, porque, digamos, sí, claro, el plazo del Reinfo era el 31 de diciembre, sí, pero la legislatura termina el 15 de diciembre. Exactamente, no había tiempo para nada, y él seguía cerrado a la banda, con carreteras cerradas en el sur, ¿no es cierto?, de mineros que exigen algo de solución. Porque y acantonados en Lima, tomó la avenida Bancay. Sí, en la avenida Bancay. Y entonces ahí el Congreso ha reaccionado, inclusive tengo entendido que la misma Sociedad de Minería y Petróleo ha visto con cuidado toda esa campaña tan dura que hicieron contra los ilegales del Reinfo, y al final parece que
¿no? Se dieron cuenta de la conflictividad social. Y yo Exactamente. creo que esa disputa, o sea, una disputa al interior de la ciudad de Minipetróleo. Habían los halcones del Reinfo y habían las palomas del Reinfo. Las palomas querían conciliar, los halcones querían arrasar. Y entonces yo he visto a Rómulo mucho como un ministro sin iniciativa, muy esperanzado que me dan los gremios empresariales para llevarlo al Congreso. Y en esa espera de una disputa interna, él se ha demorado en presentar el proyecto de ley. Mira, si seguía venía un baguazo, ¿no? Claro, entonces cuando ha llevado el proyecto de ley, ya él apareció como el responsable. Ya Claro, tenía la gente de la minería ilegal y artesanal acantonada en la Plaza Bolívar, en la Avenida claro, Bancay. claro. Y bueno, ¿Qué viene? Viene un Reinfo relanzado un año, dos. hasta tres se habla, hasta tres. No se han puesto de acuerdo Hay y 7 proyectos propuestos en el Congreso en este y momento. hay uno fujimorista que yo creo que responde a lo que quieren los gremios empresariales, pero es casi un Reinfo 3.0, digamos así. Ya. Se inventó una prórroga, Prórroga, con pues. un tema declarativo que dice son 80.000 expedientes, 20.000 en proceso, 60.000 suspendidos, de uno por tirar suspendido para que se vuelvan documentos en trámite. Solución no hay, No, no. pero era evidente que no podía irse a rajatabla con el Reinfo porque es un problema social enorme. Creo que son 500.000 personas 500.000 involucradas. personas vinculadas de una u otra manera al tema directamente e indirectamente podrías pensar en inclusive 1,5 millones de personas. Entonces, digamos, los halcones fallaron y el que apagó el pato ha sido Rómulo Mucho, que ha sido muy desacertado en su gestión con Petroperú, con todas las cosas que ha hecho. Y le han pasado la factura de la designación del último directorio. Sí, claro. Y en esa designación del último directorio por el señor Alejandro Narváez como presidente, pero lo más sustancial ha sido que ese directorio reconoció como gerente general Oscar Vera. Que había hecho todos los desaciertos sobre Petroperú en los últimos 2 años, En ¿no? el 2023, o sea, sus declaraciones, su posición como ministro, su Exacto, empuje a Petroperú, le exacto. costó $1.000 millones a Petroperú como pérdida. Entonces, ese era cantado, que si entraba el señor Narváez, Beli iba a ser el gerente general. Hoy día, el señor Ricardo Seda ha escrito en El Comercio y le ha llamado a Oscar Vera el Guayque en Petroperú. Wow. Entonces, Eso es duro, ¿ah? Pero yo creo que es cierto. sí, sí, Además, claro, lamentablemente la es muy percepción es cierta. duro, pero estoy totalmente de acuerdo con el señor Uceda. Ahora, la gran incógnita es ido mucho quién viene y qué hace con el Guayque Petroperú, qué hace con Petroperú. Relea nuevamente al directorio, porque el directorio depende de cierta forma del Ministerio de Energía y Minas en una parte y otra con Economía y Finanzas. Que Exacto. lo sabremos si después del cierre de esta semana que se discute la ley de presupuesto se Oye, entrega o no el señor Arista. a propósito de ley de presupuesto, de que se cierre esta semana, hay una cantidad de temas adicionales de gasto cargados a la cuenta esa maravillosa que le llaman, ¿no? ¿Cómo le llaman? Fondo de contingencia, Fondo de contingencia, 6.000 que millones de soles. son 6.000 millones de soles extras y un fondo de contingencia que no tiene esos recursos para eso. Y entonces el 4% del déficit que vamos a cerrar este año parece ineludible, nos lleva a un año que viene con situaciones peores aún. En la parte fiscal, el señor ministro de Economía debe estar con serios problemas para dormir, ¿no? Hoy ya está muy tranquilo porque piensa que se puede ir, creo, ¿no? Porque yo no lo veo con muchas ganas de quedarse, ha sido muy laxo con Petroperú, ha dicho cumpliré mi rol, como le ocurrió al señor Alex Contreras, su antecesor, con mi ley de presupuesto y chao, pues, ¿no? Nombren al siguiente. Yo creo que por ahí va, porque el tema del déficit fiscal es muy grande. Muy complicado. Claro, Y eso es un tema que hay que cuadrar básicamente a todo el sistema de gasto corriente que tenemos inflado y está incrementando el gasto total, el presupuesto en 4,5% con relación al anterior, claro, y que ya ahora, tiene 4% de déficit. ahora Imagínate, con un déficit del anterior de 4, le agregas un incremento de 4,5, ¿de dónde va a sacar la plata? claro, y ahora el tema es con algunas cosas irracionales que responde al empuje político de grupos de interés. Por ejemplo, considera el presupuesto general de la República 300 millones de soles de recaudación del FONAFE.
al FONAFE, que administra toda la administración del Estado, de las empresas públicas, lo está recogiendo y sencillamente metiéndolo al presupuesto. Pero no solo eso, está metiendo 100 millones de soles para la masificación del gas, que no es la inversión más eficiente. No, pues. Del gas natural, la inversión más eficiente con GLP. Entonces es un tema que yo creo que él sabe las contradicciones, pero me da la impresión que ya está de ida, que quiere cumplir su ciclo y permita ser manechado, ¿no? Están anunciando, el INEI está anunciando que el tercer trimestre de este año la economía peruana ha crecido 3.8 con relación al tercer trimestre del año anterior. Pero si comparas segundo trimestre de este año con tercer trimestre de este año, o sea, la desestacionalizada, ¿sabes cuánto ha crecido el tercer trimestre de este año con respecto al segundo trimestre de este año? 0.7%. Claro. Igual, mira, habla mucho del crecimiento de la inversión privada en el tercer trimestre. Pero el tercer trimestre del año anterior cayó como 6. Claro, pues. Entonces, y ahora ha crecido como 3. Sigue estando atrasado con respecto al presupuesto del año 2023. O sea, el tercer trimestre se vende como muy bueno porque se compara con el tercer trimestre del año pasado, que fue nefasto. Comparas con el que tenía anuncios de niño masivo, que el Perú se iba por el desagüe, de desastre. Entonces nadie invertía, nadie ponía un sol, estaba la economía paralizada. Ahora estamos creciendo 0.7 de un trimestre al otro. Y mire, las grandes dudas son el próximo ministro de Energía. Tiene que ver mucho con temas sociales, el Reinfo, con la minería, que es el gran recaudador del Estado. ¿Y tú crees que esto afecta al primer ministro? No sé, si yo creo que el primer ministro ha cumplido su rol de ser de escudero de la presidenta y mérito suficiente para quedarse, creo. Creo que eso es lo que va a ocurrir con el primer ministro Gustavo Alcácer. Él defendió mucho, él aseguró un nuevo directorio 60 días después de que se produjo, ¿no? Sí. Él tiene una responsabilidad muy grande también políticamente. Está defendiendo a Nicanor, ¿no? Claro. Está defendiendo a Nicanor, que bueno, se dio junto con Mateo Castañeda a una prisión preventiva, que dicen que es excesiva, que es injusta, pues olvidar al poder Judicial. Creo que el primer ministro se ha hecho sus méritos, de escudero lo va a mantener. El tema de la gran duda es si se va a Arista, ¿quién es el próximo ministro de Economía? Bueno, se habla del señor Pérez Reyes, ministro de Transporte y Comunicaciones, tanto para energía como para economía. Ya veremos. Bueno, pues. Pero el tiempo nos ganó y hasta aquí llegamos esta semana. Así es. Por esta semana hemos hablado más de internacional que de nacional, pero era necesario tocar esos temas porque tienen tremendas repercusiones a nivel internacional y a nuestro país. Como dicen en la misa, era justo y necesario. Era justo y necesario. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Cuídense mucho.